Hola, hola, deseo que estén muy bien. Feliz martes, bienvenidos a una nueva transmisión de este maravilloso programa que llevamos a cabo con Conexión Plus Radio, llamado Emprendedores que Inspiran. Hoy tenemos una persona muy especial para mí y deseo que también después de esta transmisión pues lo puedan conocer y llevarse muchos conocimientos de esta persona maravillosa que también me ha ayudado en este camino del emprendimiento. Él es Natanael Osorio, es un orador, motivador y bueno, a lo largo de este camino ha ayudado a muchas personas a potenciar su marca y a descubrir ese potencial que muchos tenemos internamente y que muchas veces no lo vemos. Le voy a dar la bienvenida a Natanael Osorio, a las personas que se conecten. Gracias por estar acá. Pueden dejarle su comentario o alguna pregunta. Vamos a darle la bienvenida a Natanael. Vamos a estar hablando de un tema muy interesante. Hola, Natanael, ¿cómo estás? Hola, un gusto compartir con ustedes. Gracias por esta invitación. Me siento muy feliz de poder estar aquí y pues, estamos a la orden. Cualquier pregunta, pues con gusto la contestamos. Bueno, aquí voy a estar atenta a los comentarios, a las preguntas que hagan. Y bueno, Natanael, gracias por tu tiempo, gracias por aceptar la invitación. Vamos a hablar de un tema que muy pocos nos atrevemos a hablar cuando estamos cuando construimos una marca personal o cuando iniciamos un emprendimiento. Muchas veces mostramos el lado bueno, el lado de los éxitos o los buenos resultados, pero muy poco nos atrevemos a hablar de la parte detrás de cámara, que es cuando los miedos nos atacan o las inseguridades y tantas cosas que nos pueden pasar en este camino. Voy a iniciar pues con una pregunta muy interesante, que muchos pasamos por esta situación, y es cómo podemos nosotros, Natanael, gestionar el miedo cuando nos atrevemos a salir de la zona de confort, cuando ya estamos en un trabajo o cuando ya estamos haciendo algo que sentimos que realmente ya no nos gusta o no estamos creciendo, no estamos aprendiendo y queremos hacer algo nuevo. ¿Cómo nosotros como seres humanos podemos enfrentarnos a esos miedos y cómo lo podemos gestionar para atrevernos a hacer algo nuevo? Bueno, Elba, mira, yo creo que la mejor manera, lo ideal que sería para las personas que puedan lidiar con eso o lidiar con eso sería un aprendizaje desde muy pequeño. O sea, las personas que le enseñan desde pequeño a liderar con el fracaso, a liderar con la presión de hacer cosas diferentes, están mejor preparadas. Si usted es padre, si usted es madre, debería de buscar cómo que sus hijos experimenten este tipo de presión, que no es mala, claro, va a estar desde el aspecto controlado, porque eso es muy bueno, pero yo estaba hablando en una universidad en esta semana pasada y les decía de que deberían de haber una clase que se llame Prepárate para que te corran o Prepárate para fracasar o Prepárate para perder, porque nadie nos enseña a cómo es estar en el aire, porque a veces tenemos un trabajo, te acaba de pasar a ti, que tú acabas de dejar tu trabajo y comenzaste a emprender. Me pasó a mí en mi momento, cuando me dediqué hace 15 años, tenía mi trabajo normal, donde me caía mi salario todo el tiempo, y de pronto me lanzo y vienen los temores, vienen las incertidumbres, viene ese momento donde uno dice, ¿y ahora qué pasa si mañana no, no sale bien? O si este mes me salió bien, aún así uno tiene el miedo de que qué pasa que mañana no, el próximo mes no hay suficiente para hacer las cosas, y entonces ahí vienen los temores. ¿Cómo lidiamos con ellos? Es muy interesante porque no hay una fórmula específica para cada persona, no hay una forma global. Las personas tienen que abordar estos temores desde sus propios, por eso es que le llaman a veces sus propios demonios, ¿no? O sea, hasta ese punto llegamos de que cada uno tiene un temor que es distinto al del otro y no se lidera de la misma manera. Obviamente, entre más preparado tengamos,
entre más conocimiento tengamos, entre más dispuestos estemos a soportar lo que venga, más fácil vamos a superar los temores. Hay una anécdota que se le atribuyen a Alejandro Magno, pero todavía pues no está definido qué fue lo que pasó. Dice que el ejército llega a un lugar, desembarcan porque van a atacar y de pronto ven que el ejército que viene contra ellos es más grande que el de ellos. Y entonces lo que hizo el líder fue quemar los barcos, porque el temor te hace correrte, te hace querer huir. Y cuando tienes miedo, luchas con menos fuerza, con menos sabiduría. El miedo te atasca, el miedo te golpea. Y de hecho es uno de los 6 temores básicos. El miedo a la crítica, el miedo a la pobreza. Todo eso, mira, los 3 grandes temores básicos. El miedo a la crítica, el miedo a la pobreza y el miedo al fracaso o a perder es tan básico en el ser humano y eso es lo que te daña. Aunque ustedes no sientan temor a la pobreza porque tal vez saben de que no van a caer en una pobreza o viven en un país donde hay cierta seguridad económica, no significa que no tengan miedo a este temor. Este temor lo que te da miedo es a cambiar tu estatus social. O sea, ya no tengo para vivir como vivía y ya ese miedo te congela, te, te hace sentir de una manera que hasta tu personalidad cambia porque uno ya se siente molesto, y tienen hijos y ya solo vive peleando porque está preocupado y pareciera que los niños no entienden, pero obviamente que no entienden. La pareja, uno viene y comienza a discutir, entonces uno tiene que prepararse para este tipo de... Tenemos que agarrarnos. Una Lo que- pregunta, me llamó la atención lo que dijiste, que, bueno, primero el comentario de Marisol, gracias por estar acá, Marisol. Ella dice que el miedo muchas veces nos paraliza y no nos deja avanzar. Una vez que lo identificamos, ahí se me fue el comentario, pero bueno. Y también te saluda Richard. Richard, saludos a todos. Hola Richard. Y dice que una vez lo identificamos, hay que enfrentarlos. Eso me llamó mucho la atención lo que dijiste, es que como padres tenemos que ayudar desde pequeños a nuestros niños a gestionar el miedo. Quería que me dieras como un ejemplo, porque me llamó mucho la atención, yo soy mamá, cómo podemos, en un ejemplo en la vida cotidiana, cómo podemos nosotros ayudar a nuestros niños a prepararlos a que se equivoquen, a prepararlos a que no todo puede salir bien, o cómo podemos prepararlos para que ellos también identifiquen y vayan afrontando sus miedos. Bueno, de la misma forma, me parece muy interesante porque se parece a una forma médica. La forma médica para que uno supere su alergia. No sé si has tenido alguna vez un problema de alergia o como decir, yo sé que muchos son intolerantes a la lactosa, entonces te creas alergias y la forma en que te comienzan a que uno supere o porque no hay una forma para uno no tener alergia, o sea, tomas el antialérgico y cosas así, pero la forma para que uno logre mejorar con respecto a la reacción de la alergia es que te comienzan a dar pequeñas dosis de lo que te produce alergia, para que tu cuerpo comience a controlarla poco a poco y comience a superar el conflicto que tiene con la alergia. Entonces, si tuviéramos hijos, yo por lo menos pues, no tengo hijos, pero cuando los tenga, yo lo que quisiera era prepararlos para que tengan pequeños fracasos y así en un campo moderado, en un campo donde uno pueda controlarlo, gestionar sus frustraciones y decirle, hey, tranquilo,
esto es normal, esto es parte de la vida. Entonces, que ellos aprendan este tipo de cosas para que cuando lleguen a la vida de donde vayan ahí, te corran de un trabajo, porque yo estaba hablando de esto con universitarios y la gente cuando pierde un trabajo, no cuando renuncia, porque todavía cuando renuncia uno viene y ya lo hizo con una intención, pero cuando pierde un trabajo hay gente que se desmorona porque siente que el mundo se les cae encima. ¿Por qué? Porque no ha gestionado este aspecto y la vida nos va a enfrentar contra cosas similares, contra instancias similares donde todo el tiempo vamos a sufrir esto. Entonces, si comenzamos con los niños como a darles pequeñas pautas, podemos probar con el emprendimiento. Mira, en el ámbito del colegio, eh, los niños a veces fracasan y se frustran, pero es algo Disculpa que te interrumpa, eso te quería preguntar. Por ejemplo, cuando mi hijo todavía no va al colegio, pero sí he visto padres que le dicen a los niños, tienes que sacar 20, en el caso de Venezuela, que la puntuación era de 0 a 20, ¿no? Ujú. Tienes que sacar 20 o les sobreexigían. Y un ejemplo, como lo acabas de decir, podría ser que cuando uno cuando niño no saque una nota que se esperaba, poderlos acompañar y decirle que cómo se gestionaría en ese caso, que está bien, o sea, cómo podemos conseguir un equilibrio entre comunicarle que puedes mejorar la nota, pero también cómo podemos como padres decirle, mira, sacaste 10 y para mí, o sea, valorar también ese esfuerzo de manera que podamos equilibrar de que no se conforme, pero tampoco sobreexigirle porque sí, de verdad que impacta mucho en adultez cuando nos sobreexigen tanto. Mira, es que no hay una combinación. Y yo creo que esto es un problema que tienen y obviamente no se les enseña a los padres, ¿no? Y a veces por eso vienen este tipo de temores, porque nos están enseñando a que un fracaso es letal. Un fracaso te lleva a tus padres, te comienzan y te critican, por qué estás pasando, qué estás haciendo, por qué no lo hiciste, o eso es una mala persona por haber. Entonces, de ahí comenzamos a crear una mentalidad y un paradigma en nosotros, que cuando llegamos a adultos somos un fracaso por haber perdido un trabajo, y no es así. O somos un fracaso por haber que no haya funcionado nuestro emprendimiento. Pero ¿cómo entrenamos a los niños? Primero sí hay que presionarlos, porque también esto te va a ayudar para los trabajos cuando uno está o en un emprendimiento para aguantar la presión que obviamente vamos a tener. Sí hay que presionarlo, en cierta manera. La presión es correcta, fortalece, es como hacer ejercicio. El peso te fortalece, pero nuevamente, si no puedes levantar un peso, no significa que te vas a sentir mal. O comienza a madurar ese sentimiento donde te sientes mal y comienza a experimentar. Bueno, te sientes mal, está bien. ¿Quieres seguir sintiéndote mal? ¿Te sientes inconforme con esto? Entonces la forma no es la fórmula para el niño. Uno tiene que hablar con ellos y decirle, hey, esto es lo que uno siente cuando va mal, pero no es el fin. Tú puedes lograr superarlo. Entonces aquí viene el aspecto de la motivación, porque uno de los primeros, o la ley número 16 que habla John Maxwell acerca del liderazgo es: el impulso es el mejor amigo de un líder. Y como padre, uno tiene que ser el líder de sus hijos. Entonces, uno tiene que aprender a impulsar. Si un vehículo no funciona o no arranca, nosotros no comenzamos a regañar al vehículo o no comenzamos a golpear al vehículo. Nosotros buscamos cómo reparar el vehículo. O sea, buscamos cómo ayudarle al vehículo, lo llevamos al taller, que esté mejor. Es lo que tenemos que hacer con las personas. A veces lo hacemos con cosas que no son seres humanos, pero con los seres humanos no, venimos y los atacamos. Entonces venimos, lo que tenemos que hacer es comenzar a impulsar.
Me acuerdo que mi niño, mi hermano, cuando era un niño, dejó tres grados. O sea, no sé cómo lo manejan a ustedes, pero, o sea, años escolares, ¿no? Tres años escolares y todo el mundo le decía que iba a ser un bruto, todo el mundo le decía que iba a ser un fracasado. De hecho, nadie, ni los hermanos, ni los primos, ni nadie en la familia había dejado años escolares y él dejó tres. Y entonces mi papá vino y le dijo, hijo, no importa que vos hayas dejado un año, lo que importa es que yo creo que un día esta familia va a tener problemas económicos y vos vas a dar la cara por esta familia. Y miren, de manera impresionante, ese hermano es uno de los más exitosos de la familia. Logró hacer, y él siempre recuerda, y me da risa porque cuando lo escuchó, él pensó que era la cara física. Y entonces dice que él se cuidaba muchísimo la cara porque dice, en algún momento voy a dar la cara por la familia. Pero obviamente a futuro pasamos muchas complicaciones y tú sabes que a veces uno baja, uno sube en la economía, hay problemas familiares y él vino y fue el ancla en la familia. Él logró hacer muchísimas cosas. Ahora, él era el fracasado de la familia, pero descubrió una habilidad. Desde chiquito le gustó vender y se volvió uno de los mejores vendedores del país. O sea, Wow. de la empresa más grande de Nicaragua, él era el mejor vendedor, o sea, uno de los mejores vendedores del país. Y comenzó a hacer grandes cosas. Entonces, a veces, ¿cómo medimos que alguien fracasa? ¿Y cómo medimos que nuestro hijo fracasó? Mire, yo sinceramente estoy consciente y según la ley de liderazgo, si un niño fracasa, el que fracasó fue el profesor, porque no encontró la manera de que el niño aprendiera, no logró motivarlo, no logró, y fracasan los padres también. No está fracasando el niño, porque es un niño, a decir verdad, está creando todavía, desarrollando, su cerebro está en expansión, su manera de entender el mundo lo está comprendiendo. Es un fracaso realmente, pero nosotros lo tratamos como que es un fracaso de él. Deberíamos tratarlo como un fracaso nuestro. Y creo que sería una manera distinta de abordarlo porque al final la manera de entender el liderazgo, porque lo estoy abordando bastante desde el aspecto del liderazgo, porque cuando es un hijo, de hecho, si fuera un adulto o si fuera una empresa, la manera de liderar, lo más difícil en el liderazgo es liderarse a uno mismo. Esa es una de las cosas más difíciles, porque uno viene, se frustra y el que ataca es el que lidera, pero nunca Claro. se ve a sí mismo y dice, soy yo el culpable. Te voy a interrumpir un momento, disculpa, Natanael, Dale, dale, dale. que quiero compartir lo que dice César también, que dice, les comparto algo muy personal, yo no podía llegar a casa con una nota menor a 18 puntos, entonces mal aprendí a ver los fracasos con miedo y al final esto me generaba frustración. Está importante lo que hablabas, ¿no? Nos Sí. afecta muchísimo. Como decir, en mi caso, yo siempre fui un buen alumno y a veces estaba la comparación de mis notas con las notas de mi hermano y por eso mismo, entonces él venía, y mire, qué interesante, yo fui el mejor alumno y he tenido éxito, gracias a Dios, pero no éxito por mi capacidad de intelectual, sino por otras habilidades aprendidas. Y de hecho, yo creo que lo que más me ha ayudado a tener éxito a mí ha sido el fracasar. Fracasar. Yo cuento en mis conferencias cuando ando, que yo le digo, mira, yo soy un fracasado empedernido. yo, yo hice un real estate o unas bienes raíces y fracasé. Yo hice una revista empresarial que solo salieron dos tirajes, o sea, y ahí se acabó Dos todo. ediciones. Dos Wow. ediciones. Eh, de hecho, hasta puse una funeraria. O sea,
Ya lo último es una funeraria que, que antes de arrancar cerró. O sea, estábamos a punto de inaugurar y cerramos. Ah, ha sido un camino interesante. Y la gente me pregunta, ¿cómo venzo el temor al fracaso? ¿Cómo venzo eso, esas dudas? Bueno, fracasando. El problema es que nosotros comenzamos a fracasar, a aprender de los fracasos cuando ya somos adultos, porque nos toca a nosotros liderar solo con ellos. Pero qué bonito sería que nos ayudaran a aprender el fracaso desde niño. Como si yo conocía a empresarios, yo he tenido amigos que los he tenido la oportunidad de que me mentoreen de más pequeño, o sea, cuando era mucho más joven, y que me mentoreen y yo ver cómo ellos enseñan a sus hijos. Me parece sumamente interesante cómo los ponían a hacer pequeños negocios. Dale, hacer tu negocio. Ponían a hacer cualquier tipo de cosa y si le iba mal, decían, bueno, ¿qué podemos mejorar para que te vaya bien? Y lo que lograban era que fracasaban, pero después les ayudaban al punto de que lograran tener un cierto grado de éxito. Entonces les enseñaron la constancia, les enseñaron a manejar sus sentimientos, sus emociones y decir, bueno, esto no significa que no pueda llegar a resultar. Lo que tengo que hacer es o replantearme la fórmula o comenzar a usar otras ideas o buscar otras alianzas. Y así surgían. Entonces me parecía interesante porque yo lo veía y dije, ah, vaya, cómo me hubiera gustado que me prepararan así. Tal cual. Incluso a mí, por ejemplo, una vez me preguntaron, ¿cuál sería tu deseo si tuvieses como una lámpara y te va a cumplir alguien que te vaya a cumplir tus deseos? Y yo decía, bueno, tener ahora el conocimiento que tengo después de 37 años, pero tenerlo a los 20 años, porque es tan importante que tener ese tipo de mentores para poder gestionar eso, por lo menos después de los 20 años, ¿no? Yo antes tampoco tenía ninguna información de cómo gestionar miedos, de cómo lidiar con el día a día, de que te expulsen de un trabajo o que no quedes en un trabajo. Entonces, sí, sería como interesante que nosotros como padres le diéramos esas herramientas a nuestros niños para lidiar con el miedo, lidiar con que te digan que no, que esa es otra de las preguntas que te quería hacer. Me dijiste que tu hermano es un gran vendedor, tiene mucho éxito en la parte de ventas, pero nosotros como emprendedores hay algo que muchos no nos dicen y es que cuando estamos vendiendo nuestros servicios o vendiendo algún producto, tenemos que lidiar con el no. Esto me pasaba mucho cuando comencé, que me pedían información por mis servicios, alguna asesoría, algún curso, y de 10 personas, de 20 personas, la mayoría decía que no, y solo un porcentaje de ellos me decía que sí. Entonces yo me concentraba era en el 90% que dijo que no, y no me concentraba en ese 10% que me decía que sí. Entonces luego vi algo como una historia o estadísticas que decían, de cada 10 personas, 9 te van a decir que no y uno te va a decir que sí. Ujú. Tú tienes que ir por 100 para que 10 personas te digan que sí. Entonces eso hizo un cambio completamente en mi emprendimiento porque comencé a lidiar con el no. Entonces querías que nos recomendaras acá a los emprendedores que están acá cuando un cliente le dice que no, envían información sobre sus asesorías, envían información sobre sus productos. ¿Cómo podemos nosotros lidiar y ser conscientes que el no forma parte del juego, como se pudiera decir, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos lidiar con el no? Mira, qué buena pregunta y mientras me lo estabas diciendo me acordaba de muchas cosas. En primer lugar, creo que hay que leer algunos libros. Hay uno que se llama El sistema que nunca falla para el éxito y ese libro habla de muchas cosas con respecto al no. Dice, convierte un no en un amigo, porque un no no necesariamente significa no. Y eso es muy interesante. Hay personas que hoy en día están siguiendo sus páginas
y le dicen que no, o preguntan, ¿verdad? Porque eso es a veces más frustrante, te preguntan todo y no te lo agarran. Entonces uno dice, o sea, me hizo, además de que no hizo nada, me hizo perder tiempo. Entonces, como, pero uno tiene que entender que esa persona que ya te preguntó es un potencial cliente a futuro. En primer lugar, te quiero dar algunos tips para los no. El no no significa nada. El no significa neutro. El no es un neutro. ¿Por qué? Porque el no ya lo tiene ganado. O sea, si preguntas y te dicen que no, es como que si no preguntas y no pasa nada. Entonces, el no es un neutro que nosotros tenemos que comenzar a valorar como eso. Cada persona que agarra los no y los ve como, bueno, el siguiente, no va coleccionando nos, porque eso es muy interesante. La gente dice, a la 10 me dijeron que no. Hay una experiencia que se cuenta en estos libros que posiblemente después se los dejemos, ¿no? Para que los puedan leer las personas que quieran. Eh, es de una mujer que no tenía trabajo y entonces al escritor del libro que vendía sus conferencias, ella le dijo que si podía vender las conferencias de él. Y entonces le dijo él, claro, porque, o sea, si vendes te pago, si no, no. Ese es el riesgo, ¿no? Y vino y dice de que hizo 90 llamadas. Y de las 90 llamadas, 9 le dijeron que sí. Lo que estás hablando, si haces 100 llamadas, 10 te hacen que sí, te dicen que sí, 90 te dicen que no. Y ella, el número exacto, ¿no? O sea, de 90 llamadas, 9 le dijeron que sí y 81 le dijeron que no. Lo interesante es quiénes fueron los que le dijeron que sí. Los últimos 9. Wow. O sea, esta estadística a veces se mueve. Y sí era el 10%, pero ¿qué pasa si es el último 10%? ¿Vas a aguantar 60 nos antes de uno? 70 no, después 80. Esta mujer aguantó 81 no hasta que vinieron 9 sí seguidos. Es interesante cómo a veces nosotros vamos y nos metemos tanto en los números. Yo creo que, y uno de los consejos que da esto es que no comiences o no debemos enfocarnos en el número de no. Dice, ¿te dan o no? Ve al siguiente, ve al siguiente, ve al siguiente. O sea, no estemos numerando cuántas personas nos dijeron que no. Yo estaba en un trabajo y esto me lo enseñó una gerente al cual trabajaba. Yo revisaba, yo era auditor, trabajaba para organismos internacionales, entonces me llevaban las rendiciones de cuentas de las personas, de los proyectos, y yo venía y estaba revisando un proyecto que, o sea, se los había revisado 10 veces y se lo había devuelto y siempre venía con errores. Y entonces llegó el punto donde yo fui a la gerente y le digo, estoy cansado, ya no sé qué hacer, me siento frustrado, porque siempre que le devuelvo reviso esto, encuentro errores, se los reviso, se los envío, no sé si es que están tratando de frustrarme para que se los deje pasar mal. Y no, y me dijo, ¿por qué te frustras? Si al final te estamos pagando para que revises. Si revisas 1000 veces y 1000 veces está mal, 1000 veces hiciste bien tu trabajo, aunque sea negativo. Aunque pases un año revisándolo, no importa. Está bien que tengas ese problema, porque ese problema significa que vas a seguir teniendo trabajo. Si todo viniera bien, de pronto venimos y ya no te necesitamos. Pasa exactamente. Y yo entendí, yo dije, hey, no me tengo que frustrar porque las cosas vengan mal. De eso se trata mi trabajo.
la mayoría de la gente se molesta o se frustra porque en los trabajos que tiene problemas. Si no tuviera problemas, no tuviera trabajo, porque nos contratan como solucionadores de problemas. Y entonces a veces, suponiendo, pongámoslo ya desde el punto de vista de como alguien que tiene una empresa virtual o algo que quiere solucionar problemas. De hecho, la forma en que te conocí, Elba, fue porque yo tenía problemas. O sea, yo tenía algunos problemas y no sabía cómo solucionarlo y tu página me estaba dando algunos tips y yo te comencé a escribir. Y mira, yo pensé, yo dije, yo estoy molestando muchísimo a esta muchacha. Yo digo, le escribo y le digo, mira, que no puedo hacer tal cosa. Y tú me contestabas y yo decía, rayos, Dios mío, va a llegar el momento en que me va a decir, pagame. y, y de pronto yo vi también un problema en ti, que era que tú no salías en la cámara y yo comencé a decir, ¿por qué está? Y hasta te pregunté, digo, ¿con quién estoy hablando? Pues se llamaba Escuela, ¿no? ¿Con quién estoy hablando yo? ¿Con quién? Y entonces ya tú me dijiste el nombre y ya le digo, ¿por qué no sales en cámara? Y entonces ahí comenzamos un proceso como de intercambio de ayuda y ahí comenzó la Tal amistad. cual. Entonces, Incluso yo tenía tanto miedo a mostrarme que yo no colocaba mi nombre en la página, entonces cuando te conocí me impulsaste, coloqué mi nombre, el primer cambio que hice fue colocar mi nombre y vi que tú te diste cuenta y me comentaste, bueno, y ya me llevaste como el paso a paso para salir del miedo de salir en la cámara. Tú viste en mí tuviste en mí habilidades y talentos y yo lo que estaba viendo era defectos en mí. Entonces tuviste la parte que podías explotar y mientras yo me enfocaba era en que no sé hablar, que mi cara esto, ¿no? mira, Y ahora manejas un programa y esto es interesante, esto es lo genial, porque yo te veo y lo haces muy bien. O sea, tú sales más en historias que yo digo, bárbaro, o sea, me dejó muy atrás. Eh, pero me parece, es interesante porque yo cada vez que te veía y cada vez que veía tu contenido, yo siempre te dije algo, Elba, de todas las personas que yo he conocido, tú eres la que más sabe. Y lo sabías. Y también te gustaba ayudar a las personas. Entonces, a mí me parecía, porque hay personas que saben mucho, pero no ayudan, entonces para mí no saben nada. Porque si no pones o sea, no agarras tu conocimiento y lo aplicas se lo das a alguien para que le funcione, es como que tengas una herramienta que no usas. O sea, no sirve para nada. Por mucho que sea buena herramienta, si esa herramienta no funciona o no se pone en utilidad, no es útil. O sea, definitivamente, si no se usa, no sirve. Y cuando yo comencé a ver eso, yo dije, esta muchacha ha dado buenas cosas. Y cuando le pregunté a otras personas que también, porque yo estaba buscando ayuda y yo le había preguntado a varias personas y no me habían contestado, no habían buscado cómo ayudarme. Y dije, esta persona sabe, pero no sabe porque tal vez tuviera más conocimiento, sino porque aplicabas el conocimiento, estaba el interés. Entonces, esos problemas que tenemos en la vida, mira lo que creó con nosotros, un networking. Yo tenía un problema, tú tenías un problema y de pronto vino la fusión y hemos trabajado en varios proyectos ya donde hemos tenido éxito. Tú estás teniendo éxito y me encanta eso, porque yo creo que te acuerdas cuando teníamos varias personas en un grupo, teníamos un sinnúmero de personas que estábamos luchando por tener éxito y todos nos quedamos así, como, ¡hala! Ninguno. Y de todas las personas que se ha mantenido, ha sido tú. Y en redes sociales es la que está teniendo mejores éxitos. Bueno, yo me dedico a varias cosas y no estoy tan enfocado. Tú estás más enfocado en redes sociales. Pero me sorprende. Yo cuando veo tu página que ya está, no sé si llegando a los 100,000 seguidores y la gente intercambia comentarios con vos y está interesada en la... Y dije, yo, qué bueno. Elba no se rindió y está y haciendo...
y lo que no muchas veces nos compartimos es que en ese camino muchas veces hemos dudado de seguir o no, o también tenemos bajones creativos y la importancia de tener como mentores, en mi caso, me ha ayudado muchísimo en este proceso cuando tengo un bajón o cuando me ocurre algo que me saca completamente me quita como esa capacidad de sentarme a analizar y ver cómo puedo resolver. Y voy y te escribo y es como que, wow, o sea, la importancia de tener mentores, o sea, para mí me ha cambiado la vida porque pido ayuda a una persona que va a 10 pasos más allá que yo y ha sido interesante. Como te digo, muchas veces la gente ve, no, esta página tiene 100 comentarios, 200 comentarios, pero detrás de eso también hay momentos en que de dudas, de miedos y de tantas cosas que muchas veces uno no cuenta, ¿no? Es Claro. importante. La mayoría ve a la gente cuando ya es exitosa, porque cuando eres, todavía no has logrado el éxito, cosa que yo creo que eras exitosa desde que te conocí, porque ese es el punto. Las personas no son exitosas cuando alcanzan el éxito. Las personas son exitosas cuando van camino al éxito. Y es muy interesante porque yo me acuerdo que cuando yo comencé a ser conferencista, hubo un periodo que pasó hace 8 meses que no me pagaban ninguna conferencia. O sea, yo comencé dando conferencias cuando yo trabajaba. Pasé 2 años dando gratuitas las conferencias para aprender, porque me servía como aprendizaje para mí, además que creaba un networking con la gente y me sirvió muchísimo. Esa fue la forma en que yo comencé, pero cuando yo dejé mi trabajo por dar conferencias y ser conferencista y ser coach y asesor, me comenzó yendo bien, pero después hubo un periodo donde yo pasé 8 meses sin recibir un pago. Ahora, no es que no daba conferencia, es que la gente que me contrataba eh, no me pagaba. O sea, lo que me hacía es, mira, ¿me puede ayudar? Porque yo hacía eso. O sea, no me pagaban, sino que me pedían, mira, ayúdeme. Y yo, está bien. Y daba las conferencias y no me pagaban. Y pasé 8 meses. Cuestión que podemos decir que al final, pues gracias a Dios, en los últimos 4 meses del año, logré hacer todo lo que en el año se puso, lo tenía que hacer. Pero lo Esos interesante, fueron tus 9 sí seguidos al final sí, del año. exactamente, mira qué interesante lo que acabas de ver. Sí, o sea, en esos 4 meses logré hacer lo del año. Pero mira qué interesante esto. Durante los 8 meses di conferencias sobre éxito. Ahora, cualquiera diría que estaba fracasado, que estaba quebrado, porque no me habían pagado. Di conferencias sobre éxito y ¿sabes qué? Me sentí exitoso, a pesar que no me pagaban. ¿Por qué? Porque estaba haciendo algo que, uno, era lo que amaba, dar conferencias. Dos, estaba ayudando a personas y eso me parece un propósito loable. Y nunca perdí esa perspectiva de que estoy haciendo lo que... Y cuando yo les hablaba de éxito a las personas, sentía que lo hablaba con autoridad, no por el dinero, sino porque estaba haciendo lo que yo quería, lo que me hacía sentir exitoso. Entonces, cuando yo te conocí, cuando he conocido a otras personas, no solo a ti, yo desde que te conocí, yo dije, esta mujer es exitosa. Tal vez ella no lo sabe. Ella no lo Muchas sabe. veces me has dicho también, muchas veces me llama la atención cuando me dices, hay muchos líderes en la familia, muchos líderes en el trabajo, que son líderes y no lo saben. Y eso me también retumbó un poco siempre me dices cositas y cápsulas ahí que estallan en mi cabeza. Y después que me dijiste eso, comencé a ver también líderes que tenía a mi alrededor que yo tampoco me había dado cuenta, ¿no? De ese liderazgo que tenía. Me imagino que ya has desarrollado como una habilidad para ver, no sé,
Sí, es ¿Cómo podría decirte, la no? ley número, déjame ver, la ley número, creo que 12 de las 21 leyes del liderazgo, la ley del instinto. No, 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 perdón, perdón. Es la ley número 7, la ley del instinto. Entonces, entre más uno practica, más instinto tiene. Es como cuando uno cocina, entre más cocina, tiene como más el tacto para echarle el grado de sal, ¿no? Cuando uno no tiene el instinto y uno agarra y está probándolo, pero cuando uno ya tiene la experiencia, agarra específicamente la cantidad de sal que le tiene que echar. Eso es instinto. Entonces, obviamente, cuando uno practica y está en esto, llega el punto donde uno tiene la capacidad de ver a alguien. Y obviamente lo que hago es ya tener como ya tengo el conocimiento para valorar un líder, sencillamente lo aplico y lo veo y lo escaneo. Como si en el tuyo yo vi a alguien que tenía la capacidad para servir y un líder sirve. O sea, la ley número 5 del liderazgo, la ley de la adición, te dice de que los líderes añaden valor por medio del servicio. Y si uno no quiere servir a los demás, no va a ser líder, porque la mayoría, y esto siempre lo pensé desde muy temprano en mi vida, yo pensé ser un líder para que me sirvieran, cosa de que está súper mal, porque uno debe de buscar ser líder para servir. O sea, si vas a ser un gerente de una empresa, tú lo que tienes que buscar es gerenciar para servir a otros. Si vas a... Mira, mira qué interesante esto. Estaba en Guatemala dando una conferencia para una persona, pues era para una empresa, y este empresario tenía 50 restaurantes, o sea, 50 restaurantes regados en Centroamérica. El tipo había tenido éxito. Y me invita a comer después que terminamos la conferencia y vamos a comer y me dice, ¿sabes qué? Y este es un consejo para los emprendedores, dice, todos los emprendedores, yo cuando comencé como emprendedor, yo quería ver el dinero, yo quería ver el dinero y dice, me sofocaba, yo quería ver el dinero. Y entonces mi mentor, la persona que tenía de mentor, le aconsejó lo siguiente, que cambiara el número la valoración de su éxito. Como decir, él estaba sofocado por ver números positivos de rentabilidad en su negocio y esa era la forma en que medía el éxito. Entonces vino él, y comenzó y dijo que su sistema de valoración ya no iba a ser el dinero, sino el número de plazas de trabajo que él habría, o sea, a cuántas personas él estaba beneficiando brindándole trabajo. Y él vino y me dijo, cuando yo comencé a hacer este tipo de cosas, y yo decía, tenemos que crecer porque necesitamos dar plazas de trabajo, necesitamos crear nuevas fuentes de trabajo y que las familias puedan tener un trabajo que les pues, sea digno, que puedan llevar comida a su casa. Y comenzó a impulsar en esta manera la empresa. Y me dice, de pronto fue la explosión. Y comencé a abrir sucursales de restaurantes y venía uno y venía otro. Y como la gente veía que las personas estaban felices trabajando conmigo, comenzó a haber más esfuerzo y decir, esta persona se interesa con nosotros porque no está interesado tanto en qué tanto dinero hace, sino en qué tanto nosotros podemos llevarle comida a nuestros hijos y alimentarnos. Y cada vez que había una sucursal y contratábamos, cada vez que él se alegraba, dice, cada vez que contratábamos una persona nueva. Y la Wow. gente lo veía y decía, hey, qué bonito que él se alegre porque hay un nuevo trabajador. Es muy interesante porque abrimos una sucursal y ahí va a haber más dinero. Y nos alegramos porque él va a producir más dinero. Pero él se alegraba porque, hey, qué bueno que tú vas a tener trabajo y vas a trabajar con nosotros y eres parte de la familia y es una bendición para nosotros darte un empleo porque vas a poder dar alimentación a tu casa. Y la empresa explotó. El tipo es un millonario, o sea, yo tuve la oportunidad de conocerlo, es un millonario, y me dice,
interesante cuando uno cambia la perspectiva. Entonces, el punto, yo vine y agarré también eso. Ahorita actualmente tenemos una empresa con un amigo de microcrédito y obviamente uno mide microcrédito por las carteras que tiene, o sea, qué tan rentables son las carteras. Y yo estoy haciendo lo mismo, o sea, yo digo sí, tenemos 50 empleados ahorita. Eso es lo que tiene la empresa, 50 empleados. Yo quisiera tener, y mi meta es en un año tener 100 empleados. Entonces me quedaron viendo, sí, pero ¿para qué quiere tener 100 empleados? Porque esos son 100 puestos de trabajo. Interesante. Me encanta. Entonces ya ves cómo vas cambiando y vas conociendo y te dan la perspectiva. Esta gente cuando uno va en el emprendimiento, viene y se frustra porque no ve el dinero, pero veamos lo que está pasando a nuestro alrededor. Veamos lo que está pasando. Hey, estoy ayudando a alguien y este alguien vino y mejoró su calidad de vida porque su emprendimiento funcionó o porque le di un servicio y lo ayudé y cuando viene alguien, miren, a veces en mis redes sociales vienen muchas personas y lo que hacen es preguntarme, pedirme consejos de cualquier índole. Tiene un problema matrimonial o un problema con su pareja y me lo piden consejo. Y obviamente, y se ponen a escribírmelo por mensaje y yo me tomo el tiempo para contestarlo. Yo digo, vaya, o sea, esto no me va a rentabilizar, pero el beneficio y la sensación que tengo no me la va a dar el dinero. Te cuento una experiencia que me pasó hace poco. Disculpa, aquí Rosa comenta, transformó el para qué de su empresa. Estamos Ujú. leyendo todos sus comentarios, pero bueno, acá gracias Marisol, Zoraida, por todo lo que han comentado. He estado pendiente y atenta a sus comentarios. Sí, Y la César clave. también que nos está acompañando, Richard, gracias, gracias. Miren, esto me pasó hace un tiempo, hace 15 años cuando yo comencé a dar conferencias gratuitas, ya se los comenté. Y en una de las conferencias gratuitas yo le di a un banco. Y como claro, no creían tanto en mí, me pusieron en un grupo que era la escuela de caja, o sea, son la gente que va a entrar. Si no pasas esa escuela, no te contratan, o sea, que puede entrar o no entrar. Y entonces le di a un grupo de muchachos y cada mes eran diferentes grupos de muchachos. Después uno de ellos vino y me escribió y me comenzó a hacer preguntas de cómo podía mejorar su vida, etcétera. Y yo le contesté. Después de 15 años, ese muchacho era gerente de una empresa. Y dice, y me escribió y me dijo, mire, yo soy de seguro no se acuerda de mí, pero hace 15 años usted me dio una conferencia. Y después de la conferencia yo comencé a preguntarle y preguntarle, y usted se tomó el tiempo, la amabilidad de contestarme, y lo que usted me contestó me ayudó. Ahora yo soy gerente. Y estamos pensando en capacitar, la empresa es una empresa grande, estamos pensando en capacitar a nuestro personal. ¿Y saben quién pensé yo inmediatamente? En usted. Y ahora él me está contratando a mí. Wow. Y uno dice, fue pérdida. Sí, le ayudé, pero esta persona nunca me va a servir, nunca me va a funcionar económicamente. Y el Te tiempo. contrató. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sigue ayudando y hay gente que te va a pedir y va a ser como tu dolor de cabeza. Todo el tiempo vas a tener un mensaje de ellos y nunca agarran un paquete, nunca te compran, te están preguntando, pero sigue ahí. Tarde o temprano te van a comprar. Atiende a todos. Mira, había algo muy interesante que me contó mi hermano como vendedor. Me dijo, una vez llegó una persona al lugar, ellos vendían vehículos y repuestos. Y él era vendedor de repuestos, pero podía vender vehículos. Entonces, dice que de pronto llegó un señor que posiblemente era del campo
vestido como del campo, con una mochilita a tuto, o sea, cargándola. Y, y dice que ninguno de los vendedores le prestó atención porque pues, ahí llegaba gente de mucho dinero y llegaba bien vestido, y etcétera. Entonces viene él y que lo atiende y viene y le comienza, dice, a preguntar, mire, ¿y qué camioneta es bonita? ¿Y esa? ¿Y qué sirve? ¿Y qué repuesto? Y me puede decir los precios. Y dice de que se pasó como 2 o 3 horas atendiendo al señor y el señor no se le veía cara de que fuera a comprar nada. Y entonces al final sigue preguntando, ¿y la otra camioneta qué tiene? ¿Y qué cosa? Y viene y dice, ok, está bien, gracias, le dice. Y cuando parece que se va a despedir, abre la maleta y la mochila y va llena de dinero y le dice, deme 2 camionetas de esas. Y dice mi hermano, me hizo la venta Las de un, comisiones. me hizo la venta, y él no era vendedor de vehículos, Wow. pero podía vender vehículos. Y a veces menospreciamos al cliente, producto de que queremos irnos por lo sí, por lo seguro, y entonces venimos y no, es que este es el cliente seguro, y a veces pasamos regando árboles que no van a dar fruto. A veces nos interesamos, miren, hay algo muy interesante, yo lo he estado compartiendo en las universidades porque me parece muy interesante. En la Biblia te dice lo siguiente, te dice, al árbol que da fruto, se le riega, se le poda, se le abona para que dé más fruto. Y al árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Am, Nosotros venimos y hacemos todo lo contrario. Si tú tienes en tu casa un árbol y te está dando fruto, viene uno y dice, no, ¿para qué lo voy a abonar? ¿O para qué le voy a, si ya está dando fruto? Y venimos y comencemos a agarrar aquellos árboles que no dan fruto, comenzamos a abonarlos y echarle de todo, y al final no dan fruto. Lo que dice esto es que nosotros tenemos que agarrar lo que dan fruto y abonarlo. A veces en nuestra vida tenemos un emprendimiento y está dando fruto. ¿Y sabes qué es lo que inmediatamente hacemos cuando ya tiene fruto o no da los frutos necesarios? Está dando fruto, pero no da los frutos que nosotros quisiéramos. Buscamos otro palo, otro árbol y comenzamos a abonarlo, a regarlo. Y tiene que pasar 3, 4 años en vez de agarrar ya el que nos comenzó y nos dio un frutito. Ya está, reguémoslo. Y entramos como en ese ciclo y pasamos Sí, años y y no entonces, terminamos. sí, es que yo quiero tener muchos árboles. Esperemos a que explote primero este árbol, porque si yo riego, si yo abono este árbol, me va a dar una cosecha casi que el doble de que si yo tuviera 2 árboles. O sea, son cosas que a veces, como decir, yo he visto experiencia de personas y me ha pasado, yo tengo otro hermano que tiene una carpintería, una mueblería, y él es muy emprendedor. Él ha hecho de todo, ha fracasado, ha tenido éxito, pero yo noto algo. Todo el tiempo lo que lo sostiene es la mueblería. Él viene a comprar carros y los revende. Él ha hecho una zona franca. Él ha comprado granos básicos y los vende. Yo siempre le he dicho, todavía no me ha hecho caso, pero vengo y le he dicho, tu mueblería es lo que siempre te ha mantenido. Invertirle a eso y vas a ver ganancias exponenciales para que después puedas meterte en otra cosa. Pero a veces dejamos, apenas ya está dando un frutito, ahí lo dejamos. No lo regamos, no nos esforzamos, no le metemos lo suficiente, porque pensamos que solo nos va a dar un fruto. Reguémoslo. Por eso yo Está como la anécdota del bambú que tarda como 7 años en dar su primer fruto
y después de que da su primer fruto, crece, no sé, 30 metros en 3, 6 meses, ¿no? Sí, A sí, sí, es veces enorme. también no. Es como cuando les enseño a las personas sobre el dinero. Yo les digo, y siempre la gente se ríe porque yo les digo, ¿quiere que les enseñe la fórmula del dinero? Y todo el mundo, sí, 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 ¿quiere que les enseñe a hacer dinero? Y la gente, sí, sí, sí. Bueno, le digo, para tener dinero hay que tener dinero. Entonces las personas creen que lo estoy timando, pero no. Cuando uno tiene dinero, ese dinero te ayuda a producir otro dinero. Se dice de que uno puede pasar 10 años, 20 años, toda su vida para generar $1.000.000. Pero ¿sabe cuánto te toma hacer el segundo $1.000.000? 6 meses. O sea, Interesante. cuando ya tienes 1.000.000, el siguiente millón te dilata 6 meses de tu vida. Está garantizado. Eso es lo interesante y lo importante de esto. Vendiste uno. Llegaste a una meta de vender $1.000 al mes. Hey, ya está subiendo. El problema es que como, no, no es suficiente. Sí, pero si sigues regando, vas a llegar a 2.000. Y de pronto hay una explosión y entonces te llega a 10.000. Y uno dice, wow, si lo hubiera dejado de hacer, no estuviera experimentando esto. Claro, porque nos rendimos cuando esto no es suficiente. Hay que buscar algo mejor. O cuando somos emprendedores también caemos en en comparar lo que era nuestro sueldo y lo que estamos generando, ¿no? Entonces dicen, no, realmente yo no estoy llegando a la meta que tenía, que era mi sueldo mensual y muchas veces renunciamos cuando estamos, como tú dices, a ese punto de poder pasar, por decir, en el ejemplo que colocaste, de 1.000. O sea, no sabemos si estamos en esa Al capacidad de pasar punto. de 1.000 a 2.000 y renunciamos porque no me está dando lo que yo quería o no me está dando lo mismo que tenía. Mejor me regreso al trabajo que ahí tenía Mira, mi. yo para aquí, para la época del COVID, eh, a ver, yo tenía clientes internos, clientes fuera del país, pero con el COVID ni los clientes internos ni los clientes externos me estaban funcionando porque nadie quería recibir conferencias. Y en ese periodo yo vine e invertí tiempo para hacer un proyecto de conferencias, cosa que sonaría ridículo, ¿no? Conferencias y ese proyecto funcionó y hoy en día llevo un año sin parar de dar conferencias. O sea, esta última semana di conferencia miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. O sea, hasta domingo tuve que dar. Y no hubiera sido posible si yo hubiera, bueno, esto ya no sirve, me voy, que no sé qué voy a hacer. Hay muchas personas que están emigrando a veces de los países y hay oportunidades en los países. Mire, Nicaragua se supone que es el segundo país más pobre de Latinoamérica. Y yo a todas las personas que se quieren ir a otro país, se quieren ir a Estados Unidos, se quieren ir a un lugar mejor, yo vengo y les digo, pero ¿por qué? Si este es el lugar, mejor lugar para hacer dinero es este lugar. De hecho, ¿cuántas veces Elba te ha dicho, vente para acá, Elba, aquí vas a hacer dinero? Y cualquiera diría, estás loco, o sea, vamos a ir al segundo país más pobre de Latinoamérica. Es que yo creo que no hay necesidad de irte de donde estás. Claro, si estás teniendo dificultades serias, ¿verdad? Yo no voy a, a minimizar algunos ciertos problemas, pero si hay oportunidades, uno tiene que aprovecharlas y meterle gana y decir, cuando otros se van, bueno, la empresa de microcrédito que te estoy hablando que invertí con mi amigo, él lo comenzó en marzo del 2018. No sé si ustedes saben, pero en abril del 2018 Nicaragua pasó por un problema enorme donde el país se paralizó, hubo serios problemas. Cuestión es que él lo abre en marzo la empresa y en abril se paraliza el país, se paraliza como por 6 meses.
Y obviamente, si colocas microcrédito y los empresarios están cerrados, o sea, es una locura. Entonces, él tenía que tomar una decisión. O yo sigo con esto o cierro después de un mes. Y vino y tomó la decisión de seguir. Era la decisión correcta. ¿Por qué? Porque en Nicaragua no se estaban colocando, claro, todo el mundo tenía temor y nadie estaba colocando crédito. Los bancos dejaron de prestar, las microfinancieras dejaron de prestar, todo el mundo dejó de prestar. Y mi amigo siguió prestando. Y eso hizo una explosión que después de 3 años de ya estar trabajando en esto, tenemos casi 60, 70 empleados y casi 7 sucursales a nivel nacional. Entonces, uno viene y dice, mira en qué momento comencé, o algunas personas, bueno, tú inviertes en criptomonedas, yo también. Comenzamos y justamente cuando nos metimos, Todo cayó. todo se desbarató. Qué mala suerte. Y tal vez estamos a punto, no estoy queriendo lanzar y decir una proyección, pero tal vez estamos a punto de una gran subida y no soportamos. Entonces ahí es donde viene y después uno dice, me salí y ¡pah! Interesante, ¿no? Sí, son cosas que uno va aprendiendo con el tiempo. Y a veces entonces uno ya después de haber visto tantas cosas, uno ya comienza a tener un poquito más de calma, porque ese es uno de los mayores problemas cuando uno emprende, y es que Te, lo te lo, has las- dado en el punto porque yo abandoné tantos proyectos desde hace 10 años, o sea, era como que tenía una idea, la implementaba, no dio el primer fruto, no era como el que quería, paso, la otra, y ya después, como tú dices, adquieres esa habilidad de tener esa paciencia, de saber, o sea, de tener esa intuición de que estás como, cada día estás más cerca de que ocurra esa explosión. sí, Interesante. Bueno, Natanael, quisiera que si tuvieras que escribir una frase o escribir una frase ya sea en tu remera, aquí en Argentina le dicen remera o sí, camisa, camiseta, ¿no? Camisa. que fuese como tu frase principal, el consejo que más le darías a los emprendedores o una frase que lo resumiera, ¿cuál sería? Bueno, me la pones duro porque yo no soy, si te fijas, yo no soy un hombre de pocas palabras. Soy una persona que habla muchísimo. Imagínate conferencias de 5 horas, de 8 horas. O sea, definitivamente que a mí cuando me dan una hora de conferencia, yo vengo y le digo, no, por favor, deme más. No necesito más. No, incluso este tema lo podríamos, esto da para otra, para Sí, otra conexión. hay muchos temas que se pueden abordar. El tema del dinero, cómo hacer crecer tu dinero. Yo creo que es algo que necesita la gente entender. Porque mira, la gente viene ahorra dinero para comprar algo. Y una vez que se comprobó la refrigeradora, ya no tiene dinero. O sea, eso debería de ser un cambio que nosotros tenemos en nuestra cultura latina, cosa que no ocurre en otras culturas porque les han enseñado que la idea de la inversión, la idea de la producción, es como que vengas y siembras algo, te produce y agarras todos los granos que te dio esa producción y te los comas y no guardes semilla para volver a sembrar. O sea, eso es algo que no se hace, pero entonces tendríamos que abordar esto. ¿Qué le podría decir? Un, Esta es una frase retadora para los emprendedores y para tal vez los que nos están escuchando. Yo creo que la mejor definición de fracaso, no de éxito, de fracaso, es la siguiente. Decir que algo no se puede hacer y ver que otra persona lo hace. No hay dolor más grande que decir, no, no, no. Y uno tener un sueño, decir, no, eso no se puede. La verdad que voy a desistir de ese sueño. Eso no se puede. Y de pronto ves que otra persona lo alcanza. Qué difícil es eso para un emprendedor, para alguien. Pasó conmigo con
dando conferencias. Cuando yo conocí a la persona que es mi mentor, muchas personas querían ser conferencistas como él. Solo uno terminó siendo conferencista. Porque yo dije, yo voy a hacerlo. Yo voy a morir aquí. Voy a quemar mis barcos aquí. O peleo, pero no hay salvación. No me puedo regresar. Voy a quemar mi barco. Y mira, estuve a punto de volver a buscar un trabajo. Estuve en momentos donde, bueno, yo voy a buscar un trabajo, esto ya no funcionó y no puede ser que yo viva así y esto no me da. Yo estaba a punto de meter mis cartas y podía haber conseguido un trabajo, pero no podría estar haciendo lo que quiero, no podría estar ayudando a las personas que estoy ayudando, no podría vivir la vida que vivo, esa satisfacción de se podía y lo hice. Eso es éxito. Decían que no. Aún mi familia, al principio, cuando dejé mi trabajo por esto, me decían, no, hey, ¿qué te pasa? O sea, y yo estaba ganando bien. Yo tenía un trabajo que en Nicaragua, pues, o sea, aquí en Nicaragua, que si una persona gana más de $1,000, está súper bien. Y yo ganaba casi $2,000. Tenía un trabajo muy bueno. Wow. Y de pronto dejé mi trabajo por hacer esto. Y la gente me quedó viendo como, hey, hey, ¿qué tanto crees que vas a ganar con eso? ¿Qué tanto te va a producir? ¿Qué tanto vas a lograr tener lo que estás haciendo? Bueno, y no fue fácil. Pasé años sin ganar tal vez $2,000 mensuales, pero la cuestión vino. Y el experimentar salir del país, porque eso es también otro punto, donde ya puedes probar de que no solo en tu país funcionaste, porque yo tenía miedo también de eso, o sea, esto te da tantos miedos, es como que cada escalón hay cierto temor, ¿no? Es como tú tal Un vez, crecimiento día a día, o sea, cada vez que te sí, consigues en un cada escalón hay escalón un nuevo reto. es como un juego de esos de que juegan los chavalos hoy en día de video, ¿no? Que cada nivel tiene su complicidad, lo Complejidad. complejo. Ujú. Y uno tiene temor de poder llegar y no poder cumplir con las expectativas. Entonces yo me acuerdo de que bueno, yo tenía bastante aceptación en mi país y a la gente le gustaba mucho mi conferencia y después siempre había gente que me decía gracias. Y yo tenía temor cuando me invitaron fuera. Yo dije, bueno, con los nicas funciono, pero ¿qué tal si con los otros no les gusta del todo? Y entonces yo dije, bueno, aquí voy a tener fe. Fe en que me estoy esforzando y que estoy haciendo un buen trabajo y que lo que tengo que decir es importante. Y fue el mismo resultado. Yo cuando fui la primera vez y hubieron los resultados, yo dije, wow, esto no me lo puedo creer, qué genial. Y me imagino que tú lo has experimentado de una forma más interesante porque las plataformas de redes sociales te hacen abordar a medio mundo. Y entonces tú vienes y ayudas a alguien de España y tú dices que no, pero España está más avanzado que nosotros y la gente debe estar más avanzada que nosotros. Y cuando lo ayudas y la persona te dice, vaya, es lo que necesitaba, tú dices, hey, soy una persona que puede ayudar a nivel internacional a las personas. Yo te puedo asegurar que puedes ayudar a gente de Estados Unidos, gente de Europa, no importando qué tantos estudios hayas tenido, porque tú tienes, y es el punto. Y esto me recuerda al principio, cuando yo te preguntaba ciertas cosas y no las sabía, y me decías, déjame lo averiguo y te ayudo. Y yo me acuerdo que tomaba un día y tú pasabas como, me imaginaba que ibas y lo investigabas y después ya llegabas con la solución. ¿Sabes qué me pareció sumamente interesante tuyo? Yo no podía poner música, yo no tenía poner música para, ¿te acuerdas? En Instagram. Sí, sí. Y yo había buscado en internet, me había matado, porque ¿cómo es posible que todo el mundo pudiera poner en sus historias música y yo no podía? Y seguía tutoriales en YouTube y yo vine y te pregunté, Elba, ¿tú sabes? Y dice, déjame te averiguo.
y ¡pum! Me diste cuando yo dije, esta mujer me dio la solución que yo he estado pasando como por 6 meses, que yo había buscado en todos lados cómo poder poner música en mis historias. Y entonces yo dije, hey, esto es valioso. No necesita el país donde estés, no importa, la educación que tengas, no importa. O sea, no importa de dónde vengas, lo importante es que como tienes el coraje de servir a otro e intentar ayudar a otro, eso vale más que cualquier tipo de conocimiento. Hay una ley de liderazgo, la ley número 12, que es la ley de la conexión. Dice que uno primero se gana el corazón de las personas y luego las personas le prestan sus manos. A eso se refiere a que uno le gana el corazón y después la gente te puede ayudar o te puede servir, puede trabajar con uno. Pero hay una frase interesante en esa ley que dice, la gente no le interesa cuánto tú sabes, sino cuánto tú le importas. O sea, cuánto interesado estás en ellos. O sea, cuando las personas, si usted es un vendedor, usted ve que la persona está más interesada en venderle que en solucionarle un problema, entonces las personas vienen y dicen, no, esto lo que quiere es vender, no importa lo que yo sienta, lo que yo necesite. Entonces, uno necesita buscar cómo ganarle el corazón al cliente y cómo tocar, interesarte más en las personas. Y yo creo que vamos a tener mucho más éxito. Yo por lo menos, y tú lo has visto, aquí en Nicaragua hay muchos influencers que me apoyan y cuando queríamos hacer crecer el reto o el proyecto que teníamos, yo venía y le pedí apoyo y llegaban 1000 seguidores o 500 seguidores porque ellos nos ayudaban gratuitamente. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente yo les ayudé en su momento sin pedirles nada a cambio. Y cuando les iba a pedir un favor, claro, ya les había tocado el corazón. Que ellos Claro. usaran sus manos o sus recursos era mucho más sencillo. Y esto es un aprendizaje, mira, es que hay tanto que aprender en esto, Tanto. tanto que aprender porque la experiencia te enseña, te dice, lo importante es que estamos en el camino, porque seguimos aprendiendo, seguimos emprendiendo también, que eso es lo interesante porque yo sigo emprendiendo en cosas y ahorita quiero hacer un nuevo proyecto y es un emprendimiento porque nunca lo he hecho. Si tengo el conocimiento, hay algo muy interesante, antes que vaya a emprender una persona, entre más conozcas de lo que vas a hacer, eso te va a ahorrar 6 meses de problemas. 6 meses de problemas. O sea, eso es muy interesante. Entre más conozcas del punto, 6 meses de problemas. Yo les recomiendo leer muchos libros. O sea, lean libros. ¿Sabe por qué? Porque es lo mismo como estar escuchando a un mentor. Los libros son mentores. Son experiencias que alguien ya pasó. Alguien, no hay nada nuevo. Dice, las escrituras dicen que no hay nada nuevo debajo del cielo. Todo es lo mismo. Lo que pasa es que no lo sabemos. Entonces, lo que necesitamos escuchar o comprender es que tenemos que hacer cosas que no hemos hecho antes. Como decir, un consejo que leí en un libro hace poco es, intenta hacer 5 acciones diarias para generar ventas. Contacta a 5 clientes diarios. Que te van a decir que no importa, tú sigue con 5. Haz 5 acciones diarias que beneficien a tu emprendimiento, tu negocio. 5 acciones diarias. ¿Qué? Voy a llamar a alguien. Voy a ordenar. Responder mensajes. Voy a poner un mensaje. Voy a hacer 5 cosas. 5 cosas. Uno viene y dice, me voy a planificar 5. No tienes que hacer el montón. En un libro que se llama Hábitos Atómicos, lo recomiendo bastante, es muy interesante. Te dice, comienza a hacer un hábito 2 minutos al día. Haz ejercicio 2 minutos al día. No intentes hacer 1 hora de ejercicio porque el día siguiente no vas a poder hacer ni siquiera 2 minutos del dolor. Haz 2 minutos.
Comienza por ahí, crea el hábito primero y después vas a ver cómo aumenta 5 o 10 minutos. Como ya tienes el hábito, lo haces diario. Entonces, crea esos hábitos. Comienza a trabajar, comienza a impulsarte, no te detengas. Busca gente que no te deje caer. Hay un proverbio muy interesante que dice, cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Cordón de 3 dobleces, o sea, si uno viene y agarra un cordoncito, uno viene y lo rompe. Pero si viene y amarra 3, ya no es igual romperlo. Entonces busca apoyo, busca gente que te ayude, que te anime. De hecho, Elba, para mí... Incluso, bueno, ya te lo había comentado, que tengo una idea de formar como una comunidad privada donde toda esta información mensualmente tengamos como un taller mensual, puede ser hábitos un mes o finanzas orientadas al emprendimiento y ya por ahí te he ido comentando que bueno, que voy a requerir ahí tus mentorías para que nos Claro, sigas claro, guiando. orden. Bueno, Natanael, gracias por toda esta hora de aprendizaje. Quería que me dijeras en qué redes, o dónde te podemos contactar, si alguien quiere una asesoría, alguna mentoría, o conocer lo que estás haciendo, en Claro, qué mira, plataformas. principalmente Instagram. Por ahí me muevo mucho más. Facebook lo tengo un poquito abandonado. Mi YouTube tuvo un problema y lo tengo que recomenzar. Lo que pasa es que, nuevamente, no es que no quiera, pero el problema es que ha pasado 1 año y 2 meses. Bueno, tú lo sabes muy bien. 1 año y 2 meses de gira que no he parado, gracias a Dios, ¿verdad? Porque hay trabajo. 1 año y 2 meses que no he parado, entonces no he tenido mucho tiempo y se ven mis redes medio descuidadas. Y ahí tengo a mi mentora, Elba, que vive encima de mí, que tengo que subir cosas, que tengo que hacer, que tengo que cuidarla y lo voy a hacer. De eso se trata, ¿no? Tengo mi Instagram, que es Natanael Osorio. Ahí es donde me mantengo un poquito más. Natanael Osorio M, arroba Natanael Osorio M. Me pueden seguir, me pueden preguntar. Estoy abierto a escucharlo, a poderle A contestar. guiarnos también. Sí, porque y nos guiamos mutuamente, ¿verdad? Esto, tú sabes, Elba, que en mis momentos más duros, tú has sido también una persona que ha estado ahí. Y eso lo agradezco un montón. Y eso es lo Ha bonito, sido como ¿verdad? una conexión, a veces le digo, le voy a escribir a Natanael, ¿te sientes bien? Y me dice, ¿cómo supiste que, que estaba pasando por... Se crean las conexiones. Y yo a veces, yo digo, ¿qué pasa con Elba? Y a veces te veo en tus historias y digo, Elba, ¿estás bien? Y sí, me está pasando algo. Y es lo interesante, ¿no? Como las relaciones. Y tú estás en Argentina, eres venezolano, yo soy nicaragüense. Y gracias a Dios por esta tecnología que podemos tener, pues, una conexión, comunicación. Somos amigos y nunca nos hemos visto en persona. O sea, nunca nos hemos visto face to face. Claro que lo vamos a hacer, ¿verdad? Dios Cuando mediante. ya comencemos a viajar con todo el éxito que vamos. Bueno, Natanael, estén atentos que Natanael me estará acompañando, Dios mediante, en proyectos que se vienen para seguir brindando esta información que nos has dado el día de hoy. Natanael, muchas gracias. Gracias a Marisol, Mendy, Zoraida, César. A ver, también estuvo Rosa. Disculpen, Richard también, disculpen si se me escapó alguno. Pero a Marisol, vamos a cerrar con esta frase de Marisol. Dice, Natanael es nuestro Chayán en Nicaragua. Talento, conocimiento, ángel y corazón. Bueno, gracias Marisol por la compañía, gracias Natanael y bueno, estaremos atentos a ver qué otro tema por ahí vayamos a compartir también con Natanael, que hay mucho para compartir. Gracias Zoraida, gracias a todos los que se conectaron y bueno, gracias. Estaré compartiendo el enlace para que si pueden compartirle esta información a otra persona, pues se los hagan llegar. Gracias por acompañarnos y bueno, Natanael, gracias por tu tiempo y por todo lo que nos enseñaste hoy. Gracias, no, una bendición para mí poder hablar con ustedes. Gusto, bye bye. Hasta luego. Chao, chicos. Bye bye.